Hola a todos. Hoy es lunes, 29 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo Larry C. Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. No he ido a ningún sitio. El que viaja eres tú. Vale. Cada vez que hablabas contigo, es en Moscú o en otro lugar. Es verdad. Así que sí, estoy aquí. Larry, empecemos con la reunión entre Donald Trump y Zelensky, que al fin y al cabo es uno de los temas principales, las concesiones territoriales por parte de los ucranianos. No parece que hablaran mucho de ello, ni que llegaran a ningún tipo de acuerdo en ese sentido. Pero en conjunto, Donald Trump sigue diciendo que nos estamos acercando a algún tipo de final del conflicto. ¿Qué opinas de lo que ocurrió durante la reunión y después de ella? Bueno, sí, se están acercando al final del conflicto, porque los rusos siguen avanzando muy rápidamente, y Rusia va a ganar esto militarmente. En cuanto a un acuerdo negociado, no va a suceder. Quiero decir, esto es una tontería. ¿Oíste a Zelensky decir ayer, sí, estamos dispuestos a ceder territorio que antes reclamábamos para poner fin a esto? No, no dijo eso en absoluto. Lo que dijo el día anterior fue, de ninguna manera, no vamos a ceder ni un maldito pedazo de territorio. Así que de acuerdo, no van a ceder ningún territorio. Los rusos han dejado claro cuál es su exigencia, las 5 antiguas oblasts, Crimea, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Ese es territorio ruso. Los rusos no han cedido ni un ápice en eso. Así que lo que tenemos aquí es un desacuerdo fundamental que no se va a resolver hablando. No se trata de, es que no entienden cuál es nuestra posición. No, ambos bandos entienden las posiciones. Los ucranianos y Zelensky siguen creyendo que de algún modo pueden recuperar o retomar el control de esos territorios, o que pueden detener a Rusia en seco. No va a ocurrir. Y esto, sabes, observo con fascinación esta atención mediática a la nada. Quiero decir, actuaban como si realmente estuviera pasando algo de sustancia. Sí, Zelensky y su equipo aparecieron hace un tiempo y pasaron 2 horas y media hablando. Pero cuando todo terminó, los ucranianos no estaban diciendo, vale, sí, vamos a tener que hacer algunas concesiones territoriales a Rusia ahora para poner fin a esto. No están interesados en ponerle fin. Es una máquina de hacer dinero, por el amor de Dios. Sí, pero Larry, ¿cuál es el problema con la Unión Europea y los países europeos? Básicamente, no sé si has leído que el apoyo de Alemania a Ucrania ha caído drásticamente. Al fin y al cabo, no se ve ningún cambio en su comportamiento en Ucrania. Y si el apoyo ya no es el de antes, ¿cómo pueden seguir con el mismo tipo de comportamiento? Bueno, supongo que estás dando por hecho que los europeos han aprendido algo de la historia, o que siquiera saben algo sobre ella. Se han desconectado completamente de la realidad. Supongo que esa es la mejor manera de describirlo. Ya sabes, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, estos 3 líderes, si sumas todo su apoyo, siguen por debajo del 50%. Quiero decir, cada uno de ellos está en los bajos 2 dígitos en sus propios países. No reflejan la voluntad de los ciudadanos de esos países, pero están decididos a mantener esta guerra. Desde el punto de vista de Merz, está más comprometido con BlackRock. BlackRock hizo una inversión, aunque no sea algo abiertamente evidente. Pero de algún modo tienen que salvar sus órdenes de marcha o salvar la situación para BlackRock. Y vimos, lo más loco fue que hace 2 semanas tuvieron una reunión en Washington, D.C. ¿Y quién aparece en esa reunión? BlackRock. Ya sabes, Larry Fink. ¿Cómo qué demonios haces aquí? Porque supuestamente no tienes dinero invertido, no tienes nada en juego. No creo que eso sea cierto. Así que en el fondo, de lo que estamos hablando ahora es de dinero y de control. Occidente, intentando averiguar cómo puede conservar una parte de ese pastel en Ucrania.
Pero la situación de Rusia sobre el terreno, militarmente, es tal que Europa no puede detener el avance ruso, y los ucranianos están perdiendo. Es así de simple. Y las situaciones en el campo de batalla muestran que de algún modo están avanzando en todas las direcciones. Sí, sí. Junto con, ya sabes, Ucrania y Occidente manteniendo el flujo de propaganda. Dijeron que habían retomado Kupiansk y expulsado a los rusos. Muchos canales de Telegram se alteraron con eso. Pero ya sabes, Andrei, nuestro amigo en común, Andrei Martyanov, hizo un buen video el otro día, desmontándolo por completo. La realidad es que Ucrania no tiene las fuerzas militares de reserva que pueda desplegar donde sea necesario. Tienen recursos limitados. Así que, cuando intentan tapar un hueco en la línea, los rusos intensifican los ataques en otra sección del frente. Y esto va a seguir así. La gente dice que, quizá en 6 meses los rusos estén en Zaporizhia, en el río Dnieper. Yo creo que va a pasar mucho antes. Vas a ver un colapso más rápido del ejército ucraniano en las próximas 3 o 4 semanas. Hoy es 29 de diciembre. Parece que 2025 está casi terminado y aún seguimos con el conflicto en Ucrania. La forma en que Donald Trump habla del conflicto y lo relaciona todo, Europa, dice él, hoy ha dicho que las garantías de seguridad para Ucrania y una parte importante de las consideraciones de seguridad para Ucrania provienen de los países europeos. No va a pasar. Sí, quiero decir, es solo una pérdida de tiempo. Ya sabes, podemos hablar de ello. Los europeos creen que van a poder formar algún tipo de fuerza europea que entre en Ucrania y le diga a los rusos, de acuerdo, si atacáis a los ucranianos, tendréis que pasar por nosotros. Rusia no lo permitirá. Eso no va a suceder. Eso escalaría la guerra hasta convertirla en un conflicto total si los europeos creen que van a hacer eso. Pero el problema es, son europeos. Sabes, el europeo medio, si hablamos de un ciudadano de Francia, de Alemania o del Reino Unido, gente estupenda, individualmente, gente estupenda. Pero sus gobiernos son un desastre. Están totalmente desconectados de la realidad y creen que tienen poder militar. No lo tienen. Son un grupo de débiles. Y si creen que van a intervenir para asegurar Ucrania, y todo el concepto de la garantía de seguridad es que si, entre comillas, Rusia ataca, entonces responderán, vendrán y lucharán en nombre de Ucrania. Eso no va a ocurrir. Así que ahora mismo solo están viviendo una fantasía. Se están engañando a sí mismos. ¿Hasta qué punto llega Europa a producir sus propias armas sin depender de Estados Unidos? ¿Crees que eso podría suceder? Alemania. Todos apuestan porque Alemania les saque las castañas del fuego. Hagamos que Alemania empiece a fabricar esas armas. El único problema es que Alemania se está desindustrializando. Cerraron recientemente una fábrica de Volkswagen, así que van en la dirección equivocada. Y lo han hecho ellos mismos, junto con Estados Unidos, que voló el Nord Stream, cortó el suministro de gas natural y ahora intenta negarse a comprar petróleo a Rusia. Quieren pagar precios más altos y eso está dañando su economía. Así que hemos visto lo mismo en toda Europa. Ya no son un centro industrial de poder. Hace 110 años, sí, se podía decir eso. Había capacidades industriales y manufactureras importantes en Europa. Ya no. Los franceses tienen Airbus y pueden fabricar algunos aviones, pero todo va en la dirección equivocada. Trump dijo que Rubio, Hegseth, Witkoff y Kushner, junto con el general Keane, se unirán a un grupo de trabajo estadounidense. ¿Has dicho el general Keane o Kane? General, soy Keane, K-N-A. No es él. Kane. Kerrid, presidente del Sabeyukatsin Tour.
Según lo leo, parece que es el general Kane. No puede N. No sé si eso está bien. Bueno, sí, no tengo ninguna duda sobre lo que estás leyendo. Pero Keane, recuerda, el general Keane está loco. Es imposible. Lo sé, porque lo veo en Fox News cada vez que aparece. Él está en el Instituto para el Estudio de la Guerra. Creo que lo que oí cuando Trump habló sobre quién formaría su equipo de negociación fue que mencionó al general Keane. Keane. C-A-I-N. Le llaman Raising Cane. Pero de nuevo, no me imagino que envíe a toda esa gente para que sea, entre comillas, el equipo negociador con los rusos. Veremos si eso siquiera ocurre. Ahora están hablando de ello, pero el problema sigue siendo Ucrania, y Ucrania está perdiendo en el campo de batalla. Rusia no va a dejarse engañar otra vez como con Minsk II, cuando dijeron, de acuerdo, nos detenemos aquí, porque todos esos europeos afirmaban que respaldarían el proceso de paz. No va a pasar. No puedo insistir lo suficiente, gente. Leed lo que Vladimir Putin dijo al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso el 14 de junio de 2024, y lo que ha repetido varias veces desde entonces, lo que ha reiterado Sergei Lavrov y lo que ha declarado el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. No han cambiado nada, y por eso me siento aquí terriblemente frustrado, viendo a tantos comentaristas. Oh, sí, esto es un avance, el proceso de paz avanza, quizá Rusia esté dispuesta a hacer algunas concesiones. No lo está. No lo está. Bueno, Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron una buena conversación telefónica. Estupendo. Me alegro de que tuvieran una charla agradable. Eso no significa que los rusos estén diciendo, oh, de acuerdo, sí, nos detendremos donde estamos. Ya no seguiremos avanzando militarmente en Gerson o Zaporilla y devolveremos parte de ese territorio a Ucrania. No va a ocurrir. Y Occidente sigue engañándose a sí mismo, mintiéndose. Oh, sí, la economía rusa se está debilitando. Oh, los rusos están agotándose. No pueden mantener esto. Sí que pueden. Están muy lejos del agotamiento. Yes, they can. They're nowhere near exhaustion. They haven't even Ni siquiera se han movilizado para la guerra. Esto sigue siendo una operación militar especial. La forma más sencilla de describirlo es que no han declarado nada parecido a una movilización total. Están manteniendo y aumentando el tamaño de su ejército mediante procesos normales de reclutamiento. De hecho, antes ofrecían primas económicas para que la gente se alistara, pero ahora están dejando de hacerlo porque hay demasiadas personas que se presentan diciendo, vale, sí, iremos a luchar. Y ellos responden, está bien, tenemos suficientes, vuelve al trabajo. Así que ya sabes, alrededor del 6% de su PIB puede atribuirse al esfuerzo bélico, solo un 6%. Durante la Segunda Guerra Mundial, en cambio, el PIB de Estados Unidos rondaba el 45% dedicado a la guerra. Cuando se llega a los dos dígitos y se acerca al 50%, es cuando realmente se está en guerra, en una guerra total. Rusia está muy lejos de eso. Recuerdo que cuando empezó la guerra, Michael McFaul dijo que era la guerra de Putin. Y hoy podemos ver claramente lo que está ocurriendo dentro de la sociedad rusa. La gente está aún más, ya sabes, quiere mostrarse más firme respecto a lo que sucede en Ucrania, especialmente en oposición a Occidente. Se puede ver al presidente ruso intentando encontrar un punto intermedio. No llega al extremo de enfrentarse directamente a la OTAN y al Occidente colectivo. Digámoslo así. ¿Cómo lo ves tú, Larry? ¿Qué ha pasado con la sociedad rusa? Porque recordarás que cuando comenzó la guerra, los medios convencieron a algunos jóvenes rusos de que abandonaran Rusia, de que no se quedaran a luchar por ella, porque era la guerra de Putin, una guerra de agresión. Ya no es así, ni siquiera entre los sectores más liberales de la sociedad. Mira, solo he estado en Rusia unas pocas veces en los últimos 2 años. Eso es bastante. Sí, así que sabes mucho. ¿Qué sé? Pues lo que no he observado son protestas contra la guerra.
No he oído, ya sabes, en las reuniones. He hablado con gente muy diversa, no estoy encerrado en un solo grupo. En realidad, el tema de la guerra no surge mucho, porque no es una guerra, es una operación militar especial ahora mismo. Así es como está organizada la sociedad. Y eso significa que el consumidor medio, el ruso medio, no tiene que hacer sacrificios como renunciar a la comida o estar limitado con cupones para comprar gasolina. Si miras lo que pasó en Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, nadie podía comprar un coche nuevo. Nobody could buy a new car for like 3 or 4 years. No new cars. Durante 3 o 4 años, no hubo coches nuevos. La gente tenía limitaciones. Te daban cupones de racionamiento para la cantidad de gasolina que podías comprar. Había restricciones. Eso no se ve en Rusia. Ahora bien, tienes razón, hay algunos sectores de la sociedad rusa que quieren que Putin se quite los guantes y machaque a Ucrania sin contemplaciones. Y ya sabes, a veces se ha oído eso de personas como Medvedev, el antiguo presidente ruso, pero no hay una oleada de, digamos, ira o irritación que les lleve a decir, vale, tenemos que actuar más rápido, ¿verdad? Putin confía en el Estado Mayor para el plan de guerra, en cómo están llevando a cabo la guerra. ¿Cometen errores? Sí, han cometido errores. No estoy diciendo en absoluto que el ejército ruso sea perfecto. I'm not at all arguing that the Russian military is perfect, but they seem to be handling business pretty well. Pero ya sabes, parece que están gestionando los asuntos bastante bien y han seguido adelante. No he tenido acceso a sus planes, así que tengo que suponer que saben lo que hacen y lo que intentan conseguir. Como he dicho antes, uno de los factores que limita el rendimiento del ejército ruso es que no se trata de una guerra, porque no se movilizaron en un estado de guerra. Han dependido de un proceso más lento para aumentar el número real de hombres en el ejército. Y a medida que ese número ha crecido, sus operaciones y actividades se han ampliado. Por eso, este año estamos viendo avances mucho más rápidos que en cualquier momento de los 3 años anteriores. Y creo que eso solo va a continuar, no va a disminuir. And I think that's only going to continue. It's not going to subside. Creo que eso demuestra cómo el ejército ruso ha ido transformándose. Antes era, ya sabes, más bien un ejército defensivo. Estaban preparados para defenderse, pero no para atacar a nadie ni para salir de Rusia a luchar contra algo como la OTAN. Tienen 700.000 soldados en Ucrania. Allí estaban combatiendo contra una fuerza enorme. Pero como has mencionado, eso muestra cómo han estado entrenando, aprendiendo durante el transcurso de la guerra en Ucrania. Y la Rusia de hoy tiene un ejército totalmente diferente. Bueno, sí. No sé si, adelante. Go ahead. I lost. Prepositionally, it's simply to both Papa Gror. Yeah. Sí, yep. Esto huele de la krainsvagmente por eso ruso. Yeah, well, when the special military operation. Sí, bueno, ya sabes, cuando comenzó la operación militar especial en febrero de 2022, se estimaba que las fuerzas terrestres rusas contaban con unas 275.000 personas en total, y solo desplegaron aproximadamente la mitad en la incursión inicial en Ucrania. Tenían reservas en ese momento, quizá 800.000 o 900.000, ya sabes, reservas listas. Pero, en teoría, podrían haber llamado a entre 3 y 5 millones. Bueno, no lo hicieron. En septiembre de 2022 movilizaron a 320.000. Y ahora, aquí estamos, acercándonos al 4º año de esta guerra. Y su ejército ha crecido hasta alrededor de 1,5 millones. Así que ha aumentado casi 7 veces respecto a lo que era hace 4 años. Ahora bien, incorporar gente no significa simplemente, como hacen los ucranianos, ponerles un uniforme y enviarlos de inmediato al frente. Los rusos sí tienen el lujo del tiempo para entrenar a esa gente. De hecho, acabo de leer que uno de los problemas que tienen ahora mismo es que hay tanta gente que quiere alistarse que no disponen de suficientes campos de entrenamiento ni de suficientes bases donde puedan acoger a todos esos nuevos reclutas.
Así que, ya sabes, Rusia no está sufriendo. No está sufriendo pérdidas de personal. No está sufriendo pérdidas en su capacidad de producir armas. No está sufriendo pérdidas por escasez de energía. Básicamente, todo lo que se necesita para librar y mantener una guerra, Rusia lo tiene, y Ucrania no. Ese es, ya sabes, el problema fundamental. Si lo piensas, dices, de acuerdo, necesitamos personal, gente dispuesta a luchar. Rusia lo tiene, Ucrania no. Russia has that. Ukraine doesn't. We see video after video of Ukrainian. Vemos vídeo tras vídeo de reclutadores ucranianos saliendo, derribando a la gente y arrastrándola hasta los coches. Es necesario contar con una base industrial que pueda proporcionar lo que se necesita para el esfuerzo bélico. Rusia la tiene, y ni siquiera ha tenido que pasar a una economía de guerra. En otras palabras, lo que existe dentro de la economía civil sigue siendo suficiente para mantenerles abastecidos de armas, munición, vehículos nuevos, tanques nuevos, aviones nuevos y así sucesivamente. La población tiene que estar dispuesta a apoyar el esfuerzo bélico. Eso existe en Rusia. Es dudoso hasta qué punto ocurre lo mismo en Ucrania. Hay algunos informes que indican que la gente todavía cree que puede ganar esta guerra, por lo que son víctimas de su propia propaganda. Rusia cuenta con todos los factores necesarios para sostener el esfuerzo bélico. Ucrania, sin el apoyo de Occidente, no. Es así de sencillo. On the part of NATO, how did you find, Larry? Por parte de la OTAN, ¿cómo viste, Larry, todos esos tipos diferentes de armas que iban a Ucrania? Mostraba algo, ya sabes, que las armas no están integradas en el sistema que quedó al descubierto en Ucrania. Y de algún modo no sé si eso es motivo de preocupación para la OTAN. Bueno, de nuevo, Well, again, when Russia builds weapons, Cuando Rusia fabrica armas, lo hace de acuerdo con lo que podríamos llamar una estrategia de seguridad nacional. De hecho, sí tienen una auténtica estrategia de seguridad nacional. Todo el sistema militar industrial en Rusia no es un sistema capitalista. No es uno en el que estas industrias existan para obtener beneficios para los accionistas. Estas industrias existen para garantizar que Rusia tenga lo que necesita para defenderse de ataques extranjeros. Esa ha sido la filosofía que lo sustenta. En cambio, en Occidente, las distintas empresas que fabrican aviones, cañones, piezas de artillería y proyectiles son todas empresas capitalistas. Son de propiedad pública o sirven a los accionistas, y esos accionistas quieren obtener beneficios. Así que las armas que acaban siendo diseñadas, desarrolladas y desplegadas no son necesariamente armas que respondan a una estrategia de seguridad nacional. Y luego, por la forma en que funciona la OTAN, con 31 países ahora, la industria en Alemania hace las cosas de una manera, la industria en Francia de otra, y lo mismo ocurre con el Reino Unido. Así que no hay un enfoque coherente. No es que todos produzcan según un estándar concreto. Tienen normas y capacidades diferentes. Así que ya sabes, Europa no está en la posición en la que estaba si retrocedemos a los años 30, cuando Hitler llegó al poder y empezó a reconstruir el ejército alemán. En aquel momento en Alemania había fábricas inactivas. Tenían trabajadores que buscaban empleo. Hoy en día en Alemania tienen un problema con la energía. No pueden, ya sabes, no pueden producir. Las fábricas están cerrando y muchas de esas fábricas se están trasladando al extranjero. Así que ahora mismo no tienen la capacidad necesaria para producir a un nivel que realmente permita reforzar el ejército de forma significativa. Y francamente, Rusia también está observando eso. Rusia no va a quedarse de brazos cruzados y permitir que estos países se rearmen a la escala de lo que hizo Alemania en los años 30, porque los rusos están legítimamente preocupados de que Europa siga hablando de atacar a Rusia. Siguen tratando a Rusia como si fuera un enemigo. Without arms, they're talking about preemptive attacks on Russia. Sin armas, están hablando de ataques preventivos contra Rusia. Si producen.
Pero Larry, déjame cambiar un poco de tema hacia lo que está ocurriendo con la próxima reunión entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Donald Trump. El Washington Post informó que Netanyahu va a presionar al presidente de Estados Unidos durante la reunión porque quiere atacar a Irán. Yeah, yeah. Well, you saw so I wrote a piece Sí, days sí. ago. Bueno, ya lo viste. Escribí un artículo hace 2 días basado en un titular del New York Post que decía, Irán declara la guerra a Estados Unidos, Israel y Europa. Y pensé, vaya, eso es inusual. Luego lees realmente el artículo. Era una entrevista a Posheskin, no recuerdo en qué medio. Y él decía, mira, estamos efectivamente en guerra con Israel, Estados Unidos y Occidente. No buscamos una pelea, pero nos están atacando. Simplemente estaba reconociendo la situación. Pero en cambio, ahí está el New York Post, que ha estado haciendo mucho el juego a los sionistas, diciendo, ves, esos iraníes nos están declarando la guerra, así que tenemos que poder atacarlos. Those Iranians, they're declaring war on us, so we got to be able to go attack them. This was put out, Así que esto se publicó 2 días antes. Se hizo el sábado. Así que, ya sabes, Netanyahu llega hoy, y estoy seguro de que va a hacer todo lo posible por convencer a Trump. Sí, tenemos que darles otro golpe a esos iraníes. Van en serio con esto. Creo que el New York Post estaba siendo utilizado por fuentes sionistas, porque los editores de ese periódico son muy cercanos a los israelíes y a menudo actúan como portavoces de su propaganda. Así que sí, están intentando crear el impulso necesario para ver si consiguen que Trump se sume. Y francamente, no me sorprendería que Trump le dijera a Netanyahu, vale, sí, veremos qué podemos hacer, y que en algún momento intenten atacar de nuevo a Irán. Solo que esta vez, creo que Irán está preparado de una forma en la que no lo estaba el pasado junio. I think Iran is ready in a way that it was not last June. And you feel it, you see it when you're here in Iran. Y lo sientes, lo ves cuando estás aquí en Irán. No lo sé, Larry, cuando se trata de lo que estaban hablando, el programa nuclear de Irán. Ahora están hablando de instalaciones de misiles. Sí, sí. Es simplemente ridículo hasta dónde llegarían, porque eso es imposible. Yo diría, Larry, que cuando miras a los medios y hablas con los funcionarios aquí, no puedes creer que algo de lo que Netanyahu está pidiendo vaya a suceder pronto. Si llegan tan lejos, temes una guerra total entre los. We're going to have a full-out war between Yeah. the two. Yeah. Yeah, well, that's why Iran. Sí, bueno, por eso Irán, después del ataque, la guerra de 12 días, fue del 13 al 25 de junio, se sentó y se dio cuenta de que debía replantearse sus relaciones con Rusia y China. Antes, Irán se resistía a implicarse demasiado a nivel militar con Rusia o con China, pero ahora no. He estado bromeando diciendo que están acumulando millas de viajero frecuente con todos los funcionarios iraníes que van y vienen entre Moscú y Pekín. Y no son solo personas del Ministerio de Asuntos Exteriores, también del Ministerio de Defensa. No se trata de 1 o 2 reuniones. Hay contactos frecuentes. Así que ahora Irán está en una posición militar, económica y política mucho más fuerte que la que tenía el 12 de junio de 2025. Y ya sabes, si Israel es lo bastante estúpido como para seguir adelante y atacar a Irán, pensando que va a derrotarlo y provocar el colapso de su sociedad, men en una posición mucho más fuerte para responder. Because I think Iran is in a much stronger position now to retaliate. And you follow the. Y si sigues a los medios israelíes, están hablando de lo que ocurriría tras el gobierno de Netanyahu. Parece que de algún modo Netanyahu va a ser reemplazado, aunque no sé hasta qué punto eso es posible, que alguien en Israel realmente lo sustituya. Porque al fin y al cabo, ¿qué influencia tendría eso, teniendo en cuenta la política exterior de Israel? Well, I don't see any. They get rid of Netanyahu. Bueno, no veo ninguno. Se deshacen de Netanyahu, que tiene un gran talento para manipular la opinión estadounidense y conseguir apoyo de Estados Unidos. Pero en cuanto a las políticas que está llevando a cabo, hay una mayoría de israelíes que las apoyan. Así que no es que Netanyahu esté impulsando una política que la mayoría de los israelíes rechace. Es justo lo contrario.
la respaldan. Simplemente puede que no les guste Netanyahu como persona, y además es corrupto. Pero si Netanyahu se va, no regresamos room en absoluto. Netanyahu goes, there's still, I don't see Israel changing course at all. But after all, you remember the 12 days of war, which was so Pero después de todo, short. ¿recuerdas la guerra de los 12 días? Fue tan corta. Mucha gente se marchaba de Israel, lo cual no fue el caso aquí en Irán, por cierto. Bueno, sí. Así que en un país de 80, 90, 91 millones de personas, no se van. De algún modo se están uniendo desde dentro. Y ves en Israel a gente yéndose a Chipre y a otros países. Así que no tiene sentido para mí. No, it doesn't. Yeah, well, Makes sense to me. I'm not sure how much, there were a number of Sí, bueno, no estoy seguro de cuántos, ya sabes, se marcharon realmente en ese periodo. No sé si alguno ha regresado o si todavía están saliendo de Israel. La amenaza de guerra, ya sabes, podría ser un incentivo para algunos. El problema es que están esos colonos que siguen intentando robar tierras a los palestinos. Y en las últimas acciones del último mes, el gobierno de Israel ha autorizado y aprobado más robos. Son como langostas voraces. Siguen consumiendo, destruyendo. Y por desgracia, para los palestinos, aunque muchos países les dedican palabras de apoyo, no ha habido una acción internacional concertada para intentar detener a Israel. There's been no concerted international action to try to stop Israel. No, for such a long time, Larry, Israel was attacking Lebanon, Durante mucho Syria, tiempo, Israel atacaba Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania, y de algún modo permanecía inmune a los ataques externos. De eso estoy hablando. Pero como ves, durante la guerra con Irán experimentaron algo diferente, algo a lo que no se habían enfrentado antes. Así que creo que esa sigue siendo la pregunta para los responsables de las decisiones en Israel. ¿Realmente quieren arriesgarse a una guerra mayor con Irán? ¿Y cómo les va a afectar eso a ellos y a su sociedad? How is that going to influence them and their society? Well, I mean, you're assuming that they Bueno, quiero decir, estás suponiendo que se sientan y evalúan las cosas de forma racional, que hacen una valoración precisa de las capacidades iraníes. No creo que estén haciendo eso. Así que subestiman las capacidades de Irán y sobreestiman las suyas propias. Y cuando actúas basándote en ese tipo de creencias, puedes hacer cosas realmente estúpidas. Como decía, creo que la semana pasada cuando hablamos, Israel se ha extendido de una manera que lo está haciendo más débil, no más fuerte. Una cosa es activar, y creo que movilizaron a unos 300,000 reservistas para la operación en Gaza, pero son solo un país de unos 8 millones de personas, quizás 7 millones ahora. No tienen recursos humanos ilimitados, cuentan con recursos muy limitados. Ese ejército de 300,000 hombres no ha sido capaz de derrotar a Hamas. Tienen a Hamas confinado en un área de 350 kilómetros cuadrados y rodeado por todos lados, pero Israel aún no ha conseguido vencerlos. También están llevando a cabo operaciones militares en Líbano y Siria, así que hay un límite a lo que pueden hacer militarmente. No parecen ser conscientes de esas limitaciones. Actúan como si tuvieran recursos ilimitados. Y en las últimas 24 horas, el informe del Inspector General del Departamento de Defensa ha revelado que faltan casi $8,000 millones en armamento. Estados Unidos ha proporcionado mucha ayuda, pero no saben a dónde ha ido. Así que faltan $8,000 millones, que es una cantidad considerable de dinero. Ajá. Larry, hablemos un poco de la situación con China. Parece que China está muy nerviosa por Taiwán y que se está preparando, lista para enfrentarse a cualquier cosa que se acerque a lo que ellos llaman la patria. ¿Ves a Estados Unidos intensificando la situación en Taiwán? O quizá a Donald Trump moviéndose en esa dirección, enviando más armas o tomando nuevas decisiones sobre Taiwán. Making new decisions on Taiwan. Bueno, el paquete de armas, la ayuda proporcionada recientemente a Taiwán, ha generado una mayor tensión con los chinos. Pero no veo a China actuando militarmente para tomar el control de Taiwán.
Eso no va a suceder. Lo harán por la vía económica, lo harán por la vía diplomática. No necesitan entrar en ese tipo de guerra de disparos con Occidente por Taiwán. En el frente económico, por ejemplo, van a dejar de exportar plata. Numero capaz en amhau Christe, en la producción de algunos sepasclo en todo el mundo. Este será un impacto considerable. And so this is going to have a dramatic impact. It's along the same lines of when they stopped shipping rare earth minerals. Es algo similar a cuando dejaron de enviar minerales de tierras raras a Estados Unidos. Veo que China utiliza medios económicos, reteniendo ciertos productos y limitando los envíos de otras cosas, como una forma de derrotar a Occidente, en lugar de entrar en una guerra abierta. Al mismo tiempo, están preparados para defenderse y van a afirmar su dominio a lo largo de su frontera inmediata y en las zonas cercanas a su costa. Pero no creo que necesidad de invadir Taiwán. Acabarán consiguiendo el control de Taiwán a través de un proceso político. Ultimately through a political process. Porque, al fin y al cabo, están presenciando algo similar a lo que ha ocurrido en Ucrania. Enviar más armas, entrenar al ejército. Y luego, si miramos a Ucrania, Larry, por cierto, sé que Taiwán es una isla pequeña, y que no están conectados a ningún país. Eso hace que sea enormemente difícil para los taiwaneses enfrentarse a China. Pero estas no son, como has mencionado, acciones racionales ni actores racionales. Por eso China está enormemente preocupada por lo que ocurre en Taiwán. Bueno, ya sabes, lo que ha convertido a Taiwán en un tema tan delicado en los últimos 6 años es el papel de Nvidia y de los chips informáticos, y el hecho de que Taiwán sea un gran productor de ellos. China está avanzando hacia la producción propia, y en algún momento Taiwán dejará de ser tan relevante. La dirección que está tomando China podría ser que el centro de producción en Taiwán deje de ser tan crucial como lo es ahora o como lo ha sido. De hecho, también se puede ver a Estados Unidos bajo Trump intentando relocalizar, traer de vuelta desde el extranjero la capacidad de producir chips informáticos. Pero, ya sabes, creo que los chinos por fin han despertado y han dicho, mira, Occidente va a seguir intentando mantenernos como rehenes económicos si les permitimos tener cualquier tipo de influencia. Así que, en realidad, han planificado, se están moviendo y ejecutando ese plan para hacerse independientes de Occidente. Y está ocurriendo. Como sabes, has tenido tus conversaciones con Pepe sobre su reciente estancia en China, recorriendo la antigua y la nueva ruta de la seda. China es, algo nuevo y espectacular en términos de poder económico. Occidente sigue apostando a que China colapsará en cualquier momento, diciendo que su economía es débil. Simplemente no somos capaces de mirarnos objetivamente al espejo y ver lo que somos. Estamos tan ocupados criticando, buscando debilidades en los demás. Occidente, en esta competencia económica ha perdido. China nos ha superado en todas las categorías. No hay nada que Occidente tenga que China necesite ahora. Parte de su éxito, y creo que una gran parte de él, es la forma en que tratan a otros países, la manera en que se acercan y dialogan con ellos. No ejercen presión, no dicen tienes que hacer esto o aquello, simplemente dicen ajusta tus políticas internas. Quieren mantener mejores relaciones con los países de Asia, África y Oriente Medio. Pero Estados Unidos no ha cambiado su actitud. No parece que estén aprendiendo nada de lo que está haciendo China. Estados Unidos, estamos actuando más como un par de tipos de la mafia que aparecen en el negocio familiar diciendo, oye, te vendemos un seguro para que tu local no acabe volado por los aires. Es un sistema de protección. Esa ha sido la política estadounidense hacia otros países. Se les coacciona y amenaza. Si no te alineas con nosotros, podría pasarte algo malo. No veo que China haga lo mismo. China, especialmente en África. Cuando uno se detiene a observar el papel que desempeñó Occidente, sobre todo Europa,
Allí no lo dejaron mejor de lo que lo encontraron. Lo vieron como un lugar que explotar, del que extraer recursos para crear gobiernos dóciles que hicieran lo que ellos querían. Create pliant governments that would do what they wanted, and not really build up infrastructure. Y en realidad, no se trataba de desarrollar infraestructuras, ni de asegurarse de que la gente recibiera educación, de que hubiera buenas centrales eléctricas, buenas carreteras, buenas telecomunicaciones, nada de eso. China está llegando con esta iniciativa de la Franja y la Ruta, está construyendo esa infraestructura. Y no lo hace de una manera en la que diga, oye, haremos esto por ti, pero luego nos lo debes, para hacerlos dependientes. Es un enfoque diferente. Algunos dirán, oh, Johnson está siendo ingenuo, pero lo que estamos viendo es que China ha encontrado otra manera. En realidad, está cumpliendo la promesa del desarrollo. Cuando iba a la escuela en los años 70, hace 50 años, existía una verdadera competencia entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Había un libro escrito por Eugene Rostow, que era economista y había participado en la administración Kennedy. Se llamaba Las 5 etapas del crecimiento económico. Básicamente, intentaba explicar cómo el capitalismo, a diferencia del comunismo, se suponía que debía generar toda esa riqueza para los países del tercer mundo. Y eso nunca ocurrió, porque a Estados Unidos no le interesaba realmente fomentar la riqueza de los países de Sudamérica o de África, ¿verdad? África en particular. Seguíamos siendo muy extractivos. Gran parte de las actividades de la CIA en los primeros años servían a los intereses de las corporaciones, ya fuera United Fruit en Centroamérica o las grandes petroleras en Irán. Fue allí donde la CIA, bajo Kermit Roosevelt, desempeñó un papel importante en el derrocamiento de Mossadegh. Todo giraba en torno a la extracción de recursos, no a fortalecer y equipar a esos países para que fueran autosuficientes. A quienes te critican por ser ingenuo respecto a China, el resultado habla por sí mismo. Los resultados están ahí. Puedes ver el desenlace, puedes ver las consecuencias de su comportamiento y de su actitud, y tienes que entender por qué tienen éxito. Es simplemente la forma en que actúan. Well, let's just look at what has happened. Veamos lo que ha ocurrido en China en los últimos 52 años y en Estados Unidos en los últimos 52 años. Hace 52 años, la mayoría de la población china no sabía leer ni escribir. La mayoría de la gente vivía en la pobreza y la sociedad no estaba industrializada en absoluto. Si observamos la transformación que ha tenido lugar en China a una escala increíble, con 1.400 millones de personas construyendo ciudades modernas y dando prioridad a que los niños reciban educación, mientras que en Estados Unidos, si vas a nuestras principales ciudades, Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, y especialmente entre las minorías de esas ciudades, muchos no saben leer al nivel correspondiente a su curso ni hacer matemáticas al nivel correspondiente. They can't read at grade level, they can't do math at grade level. You know, it's not like we're churning out great scholars, so these. Sabes, no es que estemos produciendo grandes eruditos en estas ciudades. Las instituciones educativas son auténticos infiernos. La base industrial de Estados Unidos se ha reducido, no se ha expandido. La clase media ha sido gravemente dañada. Antes teníamos una clase trabajadora fuerte, obreros de cuello azul. Yo vengo de ahí, como he dicho antes. Mi padre empezó trabajando en una acería y luego se convirtió en jefe de mantenimiento. Ascendió en su puesto y ya sabes, crecimos con comodidad. No nos dábamos cuenta en aquel momento, pero ahora, al mirar atrás, tenía 2 hermanas y un hermano, y mi madre y mi padre vivíamos en una casa de 3 dormitorios. Piénsalo. We lived in a 3-bedroom house. Think about that. So, I shared a bed with my younger brother. Sabes, yo compartía cama con mi hermano pequeño, mis 2 hermanas compartían un dormitorio y mis padres tenían su propia habitación. Teníamos un solo baño. Hoy eso suena una locura, pero nos llevábamos bien, nos iba bien. Mi padre ganaba lo suficiente como para comprarse un coche nuevo cada 2 años.
Podíamos irnos de vacaciones, nada extravagante, pero cargábamos a toda la familia y nos íbamos. Ahora eso ya no existe, al menos no al mismo nivel. Y ahí está China. En Octapturo, si tú tuos, utift, es que tantrusarisi en remisnes de alfabetización. The United States is going backwards in terms of literacy. U.S. literacy, last numbers I saw said it was 79. El nivel de alfabetización en Estados Unidos, las últimas cifras que vi decían que era del 79%, no está en el 90%. Debería estar en el 90%, pero no lo está. En China sí está en el 90%. Y aún así, Occidente sigue intentando presentar a China y a Rusia como potencias imperiales empeñadas en conquistar el mundo, y que debemos tratarlas como enemigas. Como las tratamos como enemigas, cuando escuchan lo que decimos, observan nuestras acciones y luego reaccionan. Decimos, ¿ves? ¿Ves? Ahora lo hemos demostrado. Pero no tenemos en cuenta que somos nosotros quienes provocamos esa reacción. Y ya sabes, seguimos hablando de un orden internacional basado en normas. Al diablo, inventamos las normas cuando nos conviene. Solo las seguimos cuando es de nuestro interés y las ignoramos cuando queremos. And ignore it when we want to. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Larry C. Johnson, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. All right, well, the audience is Muy bien. Bueno, ya sabes, el público va a estar clamando. ¿Dónde están tus camisas, Nima? Muy bien. Pues escucha, sigue disfrutando de tu descanso en Irán con tu familia. Conozco a los abuelos, no les importa verte a ti, solo están encantados de tener a los nietos cerca. Exactly. Ese es el caso. De acuerdo, amigo mío. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos más tarde el viernes. Bye. Muy bien, adiós. Bye.